Hola, buenas tardes. Habla Wilfredo. Es mayo 4. Ah, est- es, ah, Estoy trayendo las buenas nuevas, la palabra del día. Hoy empecé un poquito tarde. Estoy alistándome para la página de internet que tengo la luz verde ya de hacer. Dios nos está bendiciendo. Dios es bueno. Um, También me tomé un poco de tiempo um, creando mis notas del mensaje del día. Ah, es una gran bendición poder compartir con ustedes las buenas nuevas, el mensaje que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas y que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de fe en fe, de gracia en gracia. Este es exquisito. Así que nos estamos alistando para la página de internet en el nombre de Jesús y la página de internet de la página de inglés. In the name of Jesus. Así que va a ser una gran bendición. Este día les quiero hablar del amor de Dios para el mundo, para todo el mundo. Es algo interesante como Dios le habla a una persona religiosa que de su tiempo, una persona importante en el mundo de los judíos, del primer, los primeros 100 años después de Cristo. Um, y este hombre era Nicodemos. Nicodemos era una persona que guardaba la ley de Dios, seguía a Moisés, guardaba la ley de Moisés. Uh, Sin embargo, se confrontó con la realidad de que había un ser más grande, en su tiempo y pudo ver las maravillas de Jesús. Entonces, dice que él vino en la noche, llegó la noche para consultar con Jesús y para contestar sus preguntas. Y Jesús le da algo bien exquisito, le da unas palabras como por ejemplo el nuevo nacimiento, le habla del nuevo nacimiento, le habla del amor de Dios para el mundo y le dice que la intención de Dios no es que el hombre perezca, que muera, no solamente espiritualmente, sino físicamente, sino que Dios quiere que viva, que, que reine en vida. Y esto lo sucede a través de creer en Cristo. Ah, entonces, cuando uno lee en la palabra, no sé si tú te has preguntado alguna vez cómo se cree en Cristo. ¿Cómo se cree en Cristo? Ya que hay en los evangelios, especialmente en el libro de Juan, habla mucho del creer en el nombre de Jesús, de creer ¿cómo se cree en el nombre de Jesús? ¿Cómo se cree en el nombre de Jesús? Por eso he hecho tres preguntas basadas en el libro de Romanos 10:14, versículo 10:14 de Romanos. Y esas tres preguntas ah, las, ah, las vamos a contestar ah, después de que leamos el mensaje del día. ¿Cómo se cree en el nombre de Jesús? La primera pregunta es, ¿cómo se cree en Jesús? ¿Cómo se invoca el nombre de Jesús? ¿Y qué es lo que necesitas oír ah, para creer en el nombre de Jesús, para invocar el nombre de Jesús? Y esa la vamos a contestar a través de Romanos 10:14. No es algo que yo me estoy inventando, sino que Pablo habla de eso. Ahorita vamos a leer en Juan 3, unos versículos de Juan capítulo 3, que creo que es importante. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad os digo, que el que no nace de agua y de espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Del viento sopla donde quiere,
y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que, dice, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas celestiales, terrenales, y no creéis, ¿cómo creeráis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Esa es la primera parte de Nicodemos a Jesús exponiéndole el mensaje del nuevo nacimiento. Este es profundo lo que Jesús le habla a Nicodemo. Es algo interesante, bien, si lo puede uno ver, cómo se nace del Espíritu. Nicodemo, como una persona que conocía de Dios, del Dios de Israel, como si judío, no era solo un fariseo, sino que era un fariseo muy importante que pertenecía a los que que reinaban en Israel, a los que tenían autoridad sobre Israel. Él no entiende este proceso del nuevo nacimiento que es por el agua y por el Espíritu. Ah, ah, lo que yo quiero enfocar en este momento es lo que vamos a leer en la segunda parte, básicamente donde Jesús le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Nicodemo sabía de este pasaje de Moisés cuando el pueblo de Israel se quejó del maná, que solo recibía maná, maná y maná, y dice que Dios permitió que las culebras lo picaran y las personas que morían, estaban muriendo, clamaban a Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente para que todo aquel que mirara esa serpiente la viera. Y eso hablamos la vez pasada en Hebreos 11, de mirar a Jesús, de mirar a Jesús, de mirar a Jesús, para que ese veneno del pecado se desaparezca y no te mate. Esa serpiente, Jesús se compara a esa serpiente que va a ser levantado en la cruz y para dar vida a nuestro mundo físico, no solo a nuestro espiritual, al mundo espiritual, sino al nuestro mundo físico. Dios le importa al nuestro físico, quiere transformar nuestro físico, quiere que experimentemos la gloria que perdió Adán y Eva, y más allá de lo que ellos no tenían, que no pudieron desarrollar por la mentira del diablo, de la serpiente. Entonces vamos a leer la segunda parte del famoso verso que ya se conoce bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, el Hijo de Dios. Y este es el juicio de que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Jesús le da duro a Nicodemos, le da duro a Nicodemos, lo trata un poco duro, pero le da palabras profundas, le da palabras de verdad, y le contesta las preguntas que Nicodemo tenía. Y es algo tremendo, como la fama de Nicodemo, la autoridad que Nicodemo tenía, no le permitía venir a la luz de día, sino consultar a la luz de noche, para que no lo vieran. Se avergonzaba de que dijeran que creía en Jesús, porque era importante para él cuidar su posición, de prestigio. Entonces no pudo llegar a Jesús durante el día, sino tuvo que llegar en secreto. Nicodemo no era un publicano, no era un fariseo, no era una persona en el pecado. No, era una persona que vivía
con la intención de agradar a Dios, de querer ser fiel a Dios, pero sin embargo estaba siguiendo el mensaje incorrecto. Ahora Dios estaba cambiando iba a cambiar la ley. La ley ya no iba a perder su gloria, ya se iba a ser reemplazada por un nuevo pacto. Un nuevo pacto que iba a empezar con la sangre derramada de Jesús en la cruz. Y ese nuevo pacto que Dios dio su cuerpo para empezar este nuevo pacto. Entonces este nuevo pacto no es diferente al de la ley. En este nuevo pacto hay vida, no hay maldición. Entonces Jesús dio su cuerpo, Dios derramó su sangre por nosotros para que este nuevo pacto nos liberáramos de la ley y a la ley anduviera más autoridad sobre nosotros, más gobierno sobre nosotros. Ahora el amor de Dios reina sobre nosotros, la paz reina sobre nosotros, la bendición reina sobre nosotros. Todo lo que Cristo hizo posible, la cobertura de Cristo. Esta es la cobertura de Cristo, todas estas cosas que reinan por nosotros. Entonces, si uno lee en el capítulo, especialmente en el versículo 3:16, donde Jesús dice, yo voy a morir físicamente, porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no es un evento espiritual, sino es un evento físico, donde Él paga, donde su carne trabaja, su brazo trabaja, y Él muere físicamente para darnos vida físicamente. Así que si tú estás enfermo, Jesús te sana. Si tú necesitas vida, Jesús te da vida, porque Él vino con ese propósito, no para destruirnos, sino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces es importante la pregunta, ¿qué es creer en Cristo? ¿Cómo se cree en Jesús? ¿Cómo creo yo en Jesús? ¿Cómo podría ser para yo creer en Jesús? Y Pablo habla en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocaremos a aquel quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique las buenas nuevas, la gracia de Dios? ¿Cómo vas a creer en Jesús? Tienes que oír de Jesús. Tienes que oír de que Jesús sana, que Jesús da vida, que Jesús es bueno, que Jesús te ama, que Jesús cuida de ti, que Jesús protege. Tienes que oír de eso. No puedes oír ese mensaje ahora y mañana oír que Dios está airado contigo, o que Dios, que no estás haciendo lo suficiente, no estás orando lo suficiente, eres muy carnal. No puedes oír, no puedes creer en Jesús si estás oyendo un mensaje mezclado de condenación, un mensaje de bendición, un mensaje de maldición. No se puede. Ese mensaje ya terminó. Ahora son las buenas nuevas de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a creer en Jesús, en el nombre de Jesús? Vas a creer oyendo de Jesús. Cuando entre tú más escuches, más vas a creer. La segunda pregunta, ¿cómo se invoca el nombre de Jesús? ¿Quiénes invocan el nombre de Jesús? ¿Cómo se invoca el nombre de Jesús? Se invoca cuando uno cree. Entonces, si no contestas la primera pregunta, si no haces la primera pregunta, si no tienes la respuesta a la primera pregunta, no vas a entender la segunda pregunta. No vas a poder invocar el nombre de Jesús porque no crees, no has oído, o oyes un mensaje mezclado. Entonces, ¿cómo se invoca el nombre de Jesús? Se invoca cuando uno cree en el nombre de Jesús. Cuando uno oye de Jesús, uno va a creer en el nombre de Jesús y uno va a invocar el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que necesitas oír? Yo creo que podría poner esta como segunda. ¿Qué es lo que necesitas oír? Y ponerla cómo se invoca el nombre de Jesús como tercera pregunta. Pero independientemente, son preguntas que son válidas y son respuestas que son válidas. ¿Qué es lo que necesitas para oír? Son las buenas nuevas, el evangelio de la gracia, un evangelio puro, como dicen Gálatas, no mezclado con la ley, no mezclado con los mandamientos, aunque se oye y se ve bien, pero no los mezcles. Aférrate a las obras de Cristo, aférrate que Cristo es tu fe, aférrate que Cristo es el amor de Dios para ti.
Y depende de eso para que puedas creer en Él y puedas experimentar la manifestación de la vida que Él desea que tengamos. Am, eh, Solo viene a través de creer en Él, de creer en Jesús. Y por eso Nicodemo, no, él era un poco difícil porque Nicodemo no había oído de Jesús. Él no había leído de Jesús. Él había leído y oído de Moisés. Para el ambiente de él, el más importante era Moisés, no era Jesús. Entonces, por muy bueno moralmente que Nicodemos creía que era, estaba siendo hallado falto. Y estaba en muy mala página, aunque Jesús le revelan grandes cosas, como lo hizo con él y lo hizo con otros fariseos. Les mostró palabras que valen la pena poder, que las captaron y las podemos leer ahora. Fueron inspiradas por el Espíritu y las podemos leer ahora y podemos creer de que Jesús tiene una intención con tu vida, no de muerte física, sino que quiere transformarte, quiere darte vida, quiere que puedas experimentar la vida que Él tiene para ti. Y esa se va a manifestar cuando tú creas, cuando tú invoques. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando tú oigas de que Jesús lo puede hacer. Vas a creer, conforme tú vas oyendo, vas a creyendo. Ese es el mensaje del día. ¿Cómo se cree en el nombre de Jesús? ¿Cómo se cree en el nombre de Jesús? Para que tengas vida y la tengas vida en abundancia. Para que empieces a reinar y no reinen el mal sobre tu. Dios no nos ha dado un espíritu de muerte, de miedo, sino nos ha dado un espíritu de amor, de vida. Así que esta vida se encuentra en Jesús. Espero que te haya gustado este mensaje. Si estás en YouTube, hazle like a este video, compártelo, suscríbete al canal. Si estás en Facebook, hazle un like, comparte la publicación con tus amigos, personas y hazle un like a la página. Así que Dios te bendiga. Espero que haya sido mucha bendición y que puedas ahora entender cómo se cree en Jesús, y que empieces a escuchar más de Jesús, y que no escuches un mensaje mezclado de ley y gracia, sino que escuches pura gracia, bendición tras bendición, gloria tras gloria, gracia tras más gracia, un progreso como la luz de la aurora, sin mezclas. Esa es la bendición de Jesús para tu vida. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.